Los nebulizadores son dispositivos que transforman un líquido en aerosol. Su función consiste en administrar soluciones de fármacos en forma de fina niebla para facilitar su inhalación a través de mascarilla facial o boquillas. Estos dispositivos están constituidos por un compresor y un nebulizador compatible. El compresor es un equipo eléctrico que origina flujo de aire elevado que bombea a alta presión. Existen compresores portátiles que funcionan con batería y otros que funcionan solo a la red eléctrica. Por otro lado, el nebulizador contiene el fármaco y lo transforma en aerosol. En cuanto a las indicaciones, están indicados para formulaciones de antibióticos, ya que aumentan su acción bactericida, disminuyen los efectos adversos como pueden ser la tos, la irritación, el broncoespasmo y así mejoran la función pulmonar. Por otro lado, los nebulizadores también están indicados para la administración de broncodilatadores, antivirales, antimicóticos y mucolíticos. El depósito del fármaco en la vía aérea varía entre un 5 y un 12%, ya que el resto del medicamento se pierde en la orofaringe, en el equipo, durante la expiración y en el ambiente, aunque existen factores que van a determinar que la nebulización sea efectiva, como son, en primer lugar, el tamaño de partícula. Se recomienda que el 50% de las partículas sean de 2 a 5 micras de tamaño. El tamaño de las partículas juega un importante papel en el depósito pulmonar, ya que hay 3 mecanismos que intervienen en el proceso, que son la impactación, la sedimentación y la difusión. La impactación ocurre con aquellas partículas que son más grandes y veloces, mayores a 10 micras. Esta impactación se produce en las vías aéreas superiores, incrementando el depósito a nivel orofaríngeo. La sedimentación se presenta en partículas con un tamaño de 1 a 6 micras, alcanzando las vías aéreas intrapulmonares por efecto de la gravedad. Y por último, la difusión se produce en aquellas partículas más pequeñas a 0,1 micras. Estas se depositan en todo el árbol bronquial, pero debido al movimiento del aire, las partículas chocan entre sí y son exhaladas con la expiración o absorbidas por el torrente sanguíneo. Por otro lado, el flujo del nebulizador es importante que oscile entre 6 y 8 litros por minuto. Cuanto más alto sea, mayor es la fragmentación y las partículas serán más pequeñas. En cuanto a la presentación del medicamento y su viscosidad, es importante conocer que a mayor viscosidad, menor es el ritmo de salida y las soluciones se fragmentan mejor que las suspensiones. El volumen del fármaco a nebulizar se recomienda que sea entre 3 y 4 mililitros, con un volumen residual entre 0,5 y 1,5 mililitros. Por otro lado, el tipo de dispositivo para inhalar el medicamento es importante. Se puede usar tanto con boquilla como con mascarilla. Es importante que lo más recomendado es la boquilla. ¿Por qué? Porque así disminuye la cantidad de aerosol depositado en la cara, en los ojos y en las fosas nasales. Otros factores que determinan la efectividad de la nebulización son el tiempo de administración, el calibre de las vías aéreas y el tipo de respiración. Es muy importante que se consigan flujos inspiratorios adecuados. A través de un flujo lento y constante se facilita el depósito pulmonar, ya que un flujo inspiratorio alto producirá turbulencias y se producirá una impactación de las partículas en las vías aéreas. En cuanto al volumen, este ha de ser un volumen adecuado, un volumen alto, que permita, mediante inspiraciones lentas, una mayor llegada del depósito a las vías aéreas periféricas. También se recomienda una apnea postinspiratoria de alrededor de 3 segundos que favorecerá el depósito a nivel periférico. Existen 3 tipos de nebulizadores: neumáticos o tipo JET, que veremos a continuación, ultrasónicos, en los cuales el aerosol se genera por ondas de sonido de alta frecuencia, generadas por un cristal piezoeléctrico, por lo que no son de uso corriente, ya que desnaturalizan algunos fármacos por el calor. Y de malla o membrana, que veremos en la sección siguiente.
En cuanto a los nebulizadores neumáticos, estos se basan en el efecto Venturi, es decir, cuando una corriente de aire u oxígeno es proyectada a gran velocidad sobre una solución, lo fragmenta en pequeñas partículas formando un aerosol. Está compuesto por un reservorio, por el cual se deposita el líquido a nebulizar, un orificio de entrada de gas y un tubo por el que sale el aire a gran velocidad. Por este pequeño orificio, el gas incide sobre la superficie del líquido, fraccionándolo en gotas que el paciente inhala. Dentro de los nebulizadores neumáticos existen dos tipos: los convencionales, cuyo flujo es inferior a 6 litros por minuto y el tiempo máximo de nebulización no supera los 20 minutos. Estos se utilizan para tratamientos de corta duración y cuando el volumen de la nebulización no sea demasiado elevado. Y por otro lado están los de alto flujo, cuyo flujo es superior a 6,5 litros por minuto, el tiempo de nebulización es más rápido y es el que se utiliza para tratamientos sobre todo con antibióticos y tratamientos crónicos con larga duración. En cuanto al manejo, en primer lugar es importante lavarse las manos. En segundo lugar, debemos ensamblar correctamente todas las piezas del equipo. Colocar la dosis del medicamento requerida en la cámara o reservorio. A continuación, encenderemos el compresor. Colocaremos la pipeta bucal y el paciente ha de estar en posición de sentado con el tronco bien erguido y realizará inspiraciones lentas y profundas con la boca seguidas de una apnea teleinspiratoria de alrededor de 3 segundos para aumentar el depósito pulmonar. Debemos mantener el tiempo prescrito la nebulización y si el tratamiento debe ser interrumpido, deberemos apagar la unidad de mando y descartar todo el medicamento sobrante. Cuando acabe la nebulización, realizaremos una buena higiene bucal y limpiaremos y desinfectaremos el equipo. En cuanto a la limpieza del aparato, es importante lavar todas las piezas siempre que se usen, o al menos una vez al día, y el compresor nunca debe ser puesto en agua. En cuanto a la esterilización, se recomienda al menos una vez al día desinfectar el equipo según las indicaciones del fabricante. Y también es importante cambiar las piezas cada 3-6 meses. Y por último, dentro de sus ventajas e inconvenientes, dentro de las ventajas cabe destacar que pueden ser utilizados con patrón respiratorio normal, útiles en cualquier tipo de pacientes y a cualquier edad. También proporcionan altos flujos y pueden nebulizar tanto suspensiones como soluciones de fármacos. Sin embargo, dentro de sus inconvenientes destaca que contaminan el ambiente, a veces el tiempo es excesivo, la dosis incompleta y variable y los compresores suelen ser ruidosos y pesados.